¿Qué haces aquí?, espetó Luisa al verme. «Esta sigue siendo nuestra casa». La agente, sin inmutarse, sacó los papeles de la carpeta. «No, señora. Legalmente, esta propiedad pertenece a doña Carmen y está en proceso de venta. Ustedes son ocupantes, no propietarios». El silencio fue demoledor. Luisa me miró con odio. Pero detrás del odio vi miedo, pánico, incluso, porque por primera vez en su vida se daba cuenta de que no podía controlarlo todo. Los compradores llegaron minutos después. Una pareja joven, educada, ilusionada. Recorrían la casa haciendo preguntas, admirando los espacios, soñando con su futuro. Y Luisa se desmoronaba. La vi apartarse hacia la cocina, murmurar por teléfono, seguramente con algún abogado, buscando desesperadamente una solución. Pero no la sola había. Emociones equívocos e intonación. La voz de Carmen debe transmitir serenidad y a la vez una sutil satisfacción interior. No es venganza ruidosa, es justicia silenciosa. Cuando los compradores se fueron, la agente me estrechó la mano y me sonrió. «En unos días tendremos una oferta formal. Está todo muy avanzado». Asentí. Caminé por el piso una última vez. Toqué las paredes, observé la luz entrar por la ventana. Sentí nostalgia, sí, pero también paz. Luisa me miró desde la puerta. Sus ojos estaban enrojecidos, su maquillaje corrido, su voz temblorosa. «No te lo voy a perdonar, mamá», susurró con rabia. La miré, sin rencor. «Algún día, quizás, me lo agradecerás». Pasaron los días. Todo avanzó como estaba previsto. Los compradores presentaron su oferta formal. Era buena, mejor incluso de lo que esperaba. Tomás, mi abogado, me lo explicó con detalle, subrayando cada cláusula, cada garantía, cada punto que me protegía de posibles reclamaciones. Lo escuchaba en silencio, sin apenas intervenir. No porque no entendiera, sino porque en el fondo seguía sin creer que, después de tantos años de sacrificio y de silencios, finalmente estaba recuperando el control. Aún así, la parte más difícil no era legal, era emocional. Emociones e intonación. La voz de Carmen aquí debe ser introspectiva, con un deje de tristeza inevitable, pero envuelta en determinación. El espectador debe sentir que, aunque duele, ella está segura de lo que hace. Sabía que Luisa y Daniel no se quedarían de brazos cruzados. Y no me equivoqué. El día antes de la firma definitiva, se presentaron en casa de Rosa. Escuché el timbre, y al asomarme a la mirilla, sentí una mezcla de rabia, cansancio, y lo admito, un leve pinchazo de lástima. Daniel, ojeroso, desaliñado. Luisa, detrás de él, con unas gafas oscuras que no disimulaban su rostro demacrado. Abrí la puerta, pero no los invité a coentrar. Me apoyé en el marco, cruzando los brazos. «Mamá, por favor», empezó Daniel, su voz rota, desesperada. «No lo hagas. No nos eches así». Emociones a cosa intonación. Aquí la voz de Daniel debe sonar derrotada, llena de culpa, como quien ya no puede sostener la fachada. La de Luisa, en cambio, al principio contenida, pero con esa agresividad agazapada, lista para salir. «No os echo», respondí con frialdad. «Me recupero a mí misma, a mi vida, a lo que me corresponde». Luisa apartó las gafas, mostrando sus ojos hinchados.
¿De verdad prefieres dejarnos en la calle? ¿Con Lucas? ¿Tus propios nietos? ¿Tus hijos? Negué lentamente. Lo que prefería era respeto, pero no supisteis darlo. Ahora solo queda asumir las consecuencias. El silencio se hizo pesado. Rosa observaba desde el pasillo, sin intervenir. Sabía que era mi batalla. Mi momento. Daniel bajó la mirada. Su voz se quebró. Te lo suplico. Aunque sea... Deja a Lucas quedarse. No le hagas esto. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Lucas... Mi pequeño... El único inocente en todo esto. Tragué saliva. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejé salir. Lucas es lo único que me duele de todo esto. Susurré. Pero si le enseño que está bien permitir que otros te pisoteen, ¿qué clase de abuela sería? Luisa bufó, perdiendo los papeles al fin. Eres una egoísta, una vieja amargada que acabará sola y olvidada. La miré sin parpadear. Prefiero estar sola y en paz, que rodeada de gente que me utiliza. Emociones x entonación. La voz de Carmen aquí debe ser baja, contenida, pero cortante como una cuchilla. No hay gritos. Solo la certeza de quien ha tocado fondo y ha decidido no volver allí. Les entregué una carta. El aviso formal de la inmobiliaria. Fecha de desalojo. Plazos legales. Todo en orden. Cerré la puerta sin más palabras. Esa noche no dormí bien. Las emociones se arremolinaban dentro de mí. Culpa, tristeza y al mismo tiempo un orgullo extraño, un alivio que crecía poco a poco. Y así amaneció el día de la firma. Tomás y yo llegamos a la notaría. Los compradores nos esperaban. Todo fue rápido, eficiente. Firmas, documentos, llaves. Cuando salimos, el aire de Madrid me supo diferente. Más liviano, más mío. Rosa me abrazó en la puerta. «Lo lograste», susurró. Asentí, conteniendo las lágrimas. «No lo hice por venganza, Rosa», dije en voz baja. «Lo hice por mí, por la mujer que olvidé que era. Y por primera vez, en mucho tiempo, me sentí libre». Los días posteriores a la firma fueron una mezcla extraña de emociones. No puedo decir que me sentía feliz, al menos no en el sentido tradicional. No hubo saltos de alegría ni celebraciones, ni esa euforia que uno imagina cuando finalmente recupera el control de su vida. Lo que sentía era mucho más profundo. Una paz silenciosa, un alivio que no hacía ruido, pero se sentía en cada rincón de mi cuerpo. Por primera vez, no me despertaba en un lugar donde me ignoraban. No caminaba entre paredes que me recordaban todo lo que había perdido. No tenía que forzar sonrisas, ni aguantar los suspiros de desaprobación, ni las miradas condescendientes de Luisa. Estaba sola, pero era mi soledad, mi espacio, mi tiempo. Me instalé en un pequeño apartamento cerca del centro. No era grande, ni moderno, ni lujoso, pero era mío. Pagado con parte del dinero de la venta. Mi nombre en el contrato. Mis reglas. Mi refugio. Emociones de intonación. La voz de Carmen aquí debe sonar tranquila, casi suave, como quien por fin se permite respirar después de años de opresión. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar la luz. Me preparaba un café sin tener que escuchar que estaba desperdiciando electricidad.
Leía mis libros, paseaba por el barrio, visitaba a Rosa cuando quería. Retomé mis viejas pinturas, esas que había dejado olvidadas en un rincón de la vida familiar. Los colores volvían a tener sentido. Y poco a poco, comencé a recordar quién era. Pero, como era de esperarse, la paz personal no impedía que la tormenta siguiera en la otra parte de la ciudad. Las noticias llegaron rápido. Primero fueron los vecinos. Comentarios sueltos, mensajes, algunos llenos de malicia, otros de compasión. Pobrecitos, los han echado de la casa. Imagínate, con los padres enfermos de ella y todo. Otros, en cambio, con menos hipocresía. Por fin la señora Carmen se hartó. Ya era hora. Siempre la trataron como si no existiera. No respondía a nada. No explicaba nada. Aprendí que a veces el silencio es la mayor declaración de todas. Después empezaron los problemas de verdad. Luisa y Daniel no encontraron dónde vivir. Al menos, no como estaban acostumbrados. Con su estilo de vida, sus exigencias, sus padres a cuestas, no era fácil. Rosa me lo contaba entre sorbos de café, con esa mezcla de humor negro y resignación que la caracterizaba. «Tu nuera está histérica», decía con una sonrisa torcida. «¿Qué esperabas? Toda la vida manejándolo todo a su antojo. Y ahora, cuando se le cae el castillo de naipes, no sabe por dónde empezar». Emociones e intonación. Aquí la voz de Carmen debe ser reflexiva, con un dejo de tristeza, pero también con la fuerza de quien sabe que las consecuencias son inevitables. A Daniel, en cambio, me costaba más imaginarlo. Siempre lo vi como el niño que fui criando, el hombre que soñaba ser diferente y que terminó tan atrapado en sus miedos que prefirió mirar hacia otro lado antes que defender a su propia madre. No lo odiaba, pero tampoco lo excusaba. Y luego un día recibí el mensaje que esperaba y que, en el fondo, temía. Era Daniel. Emociones e intonación. La voz de Daniel debe sonar derrotada, quebrada. Carmen, por dentro, debe debatirse entre el amor de madre y la necesidad de no ceder. «Mamá», decía el audio, su voz rota, llena de vergüenza. «No tenemos a dónde ir. Luisa no encuentra trabajo. Mis suegros están enfermos. Las cuentas no cuadran. Lucas te echa de menos». Cerré los ojos. Lucas, mi pequeño, mi nieto, el único inocente en esta maraña de manipulaciones y silencios. Pero ya no podía permitirme ser débil. Le respondí con el corazón apretado, pero la mente clara. «Lucas siempre será bienvenido en mi vida, Daniel. Siempre. Pero yo no puedo solucionar los problemas que ustedes mismos crearon». «Ya no». Silencio. El doble cheque azul. Ninguna respuesta. Emociones e intonación. La voz de Carmen aquí debe ser serena, pero cortante, como quien aprendió, a través del dolor, a priorizarse. Esa noche, mientras cenaba sola en mi nuevo apartamento, miré por la ventana las luces de Madrid y comprendí algo que me costó toda una vida aprender. La libertad tiene un precio, pero vivir sin dignidad cuesta el alma. Y yo, por fin, había decidido pagar el precio correcto. Habían pasado ya varias semanas desde la venta de la casa. Al principio, cada mañana me despertaba con esa punzada en el pecho. El recuerdo de lo perdido, de los años entregados, de las promesas familiares que se habían ido desvaneciendo como el humo. Pero el cuerpo y el alma
Se acostumbran. Poco a poco, las mañanas se volvieron más ligeras. Me despertaba temprano. Abría las ventanas. Dejaba que la luz de Madrid entrara en mi pequeño apartamento. No era una casa de 3 habitaciones con balcón, ni tenía los muebles caros que tanto obsesionaban a Luisa. Pero era mío. Todo lo que había en esas paredes lo había elegido yo. Las plantas en el alféizar de la ventana, las fotos viejas en marcos sencillos, los libros apilados junto al sofá, la cafetera humeante en la encimera. Pequeños detalles que decían: esta soy yo. Emociones en tono, sin entonación. Aquí la voz de Carmen debe ser cálida, nostálgica, pero con esa serenidad que viene cuando una mujer empieza, por fin, a vivir para sí misma. Había días en los que sentía el silencio pesado, especialmente las noches. Extrañaba el bullicio de Lucas, su risa, sus preguntas inocentes. Y sí, extrañaba a Daniel a pesar de todo. Porque una madre nunca deja de ser madre, por mucho que le rompan el corazón. Pero me había jurado a mí misma que esta vez no me iba a traicionar, que no iba a volver a ese círculo de sacrificios y humillaciones disfrazadas de familia. Rosa me visitaba seguido. Me traía pan recién horneado, revistas viejas, anécdotas de sus días en la oficina de abogados, donde aún colaboraba a veces. «¿Estás mejor?», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi pequeña mesa de comedor. Asentí. «Más tranquila», admití. «No es felicidad, todavía, pero es...». Silencio. Y el silencio es un buen comienzo. Rosa sonrió. «El silencio y la libertad», corrigió. «Te lo dije, Carmen. Cuesta al principio, pero luego se vuelve adictivo». Y tenía razón. Emociones esa entonación. Aquí, la voz de Carmen debe sonar más segura, con ese tono de quien todavía se recupera, pero ya no se hunde en la culpa. Decidí empezar de nuevo en todos los aspectos. Me inscribí en un curso de pintura al óleo en el Centro Cultural del barrio. No quería ser la señora mayor que se sienta en casa a contar los días. Allí, entre pinceles, colores y lienzos en blanco, redescubrí algo que llevaba décadas enterrado. El placer de crear, de expresarme, de construir algo que no dependía de nadie más. Las tardes en el taller se convirtieron en mi refugio. Los domingos salí a café. Caminar por el parque, sin rumbo, sin prisa. Me permitía ser anónima, invisible si lo deseaba. Por primera vez no tenía que estar disponible, no tenía que justificarme, no tenía que aguantar reproches ni exigencias. Y poco a poco, mi cuerpo empezó a relajarse. Dormía mejor, comía tranquila, reía sin culpa, pero no todo estaba completamente resuelto. Emociones de entonación. Aquí, la voz de Carmen debe sonar con un matiz de honestidad. Aunque ha avanzado, hay heridas que siguen abiertas. A veces, en las noches más silenciosas, me despertaba pensando en Lucas, imaginando su carita triste, preguntando por su abuela. Me dolía, me partía el alma. Pero también sabía que, si volvía a ceder, todo el sacrificio habría sido en vano. La última llamada de Daniel, semanas atrás, había dejado claro que seguían atrapados en sus propias redes, que esperaban que yo, como siempre, apareciera a rescatarlos. Pero yo ya no era esa mujer. Lo entendí del todo el día que en la cafetería del barrio conocí a Marta. Emociones de qué entonación. Aquí debe aparecer un tono de curiosidad y una leve chispa de esperanza
como quien vislumbra que la vida puede tener sorpresas agradables, incluso después del caos. Marta era una mujer de mi edad, risueña, con un perro pequeño y travieso. Nos conocimos porque su perro, un revoltoso mestizo llamado Toby, decidió que mis piernas eran un buen lugar para dejar sus patas llenas de barro. Entre risas, disculpas y un café improvisado, descubrimos que ambas habíamos atravesado historias familiares difíciles. Ambas, mujeres que la vida había obligado a empezar de nuevo, cuando ya pensaban que todo estaba establecido. «No es fácil, ¿verdad?», me dijo ella, removiendo su café. Reinventarse después de los 60. Sonreí, mirando por la ventana. «No», respondí, «pero es mucho peor quedarse en el mismo sitio, tragando veneno. Solo por costumbre. Brindamos con las tazas de café. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida no estaba tan terminada como me había hecho creer. Solo estaba empezando de nuevo. Los días se fueron transformando en semanas, y las semanas en algo que no pensé que sentiría tan pronto. Rutina. Pero no la rutina cansada y gris de antes, donde cada día se sentía como una repetición de sacrificios y silencios. Esta era diferente. Era ligera. Me levantaba cuando quería. Salía a caminar, sin tener que explicar a nadie a dónde iba. Compraba flores frescas para mi pequeño salón. Me perdía en las calles de Madrid, descubriendo rincones que, a pesar de haber vivido aquí toda mi vida, nunca me había permitido conocer. Los lunes y jueves, el taller de pintura era mi refugio. Los domingos, el parque. Los martes, las charlas interminables con Rosa y, de vez en cuando, con Marta, mi nueva amiga. Toby, su perro, se había convertido en mi compañero involuntario de paseo. Me seguía por el parque como si siempre hubiera sido mío. A veces me reía pensando que, en el fondo, incluso los perros saben reconocer cuando alguien necesita cariño sin condiciones, emociones e intonación. Aquí, la voz de Carmen debe ser cálida, con un dejo de ternura y orgullo silencioso. El público debe sentir que ella empieza, de verdad, a recuperar su centro. Afuera, en el mundo del que me había ido, las cosas seguían desmoronándose. Daniel ya no llamaba. Ni un mensaje, ni un audio. Nada. Al principio me dolió. Me quitaba el sueño. Me preguntaba si no me había pasado. Si el amor de madre debía ser incondicional. Si debía tragarme el orgullo una vez más. Pero luego me recordaba a mí misma que el verdadero amor no se demuestra permitiendo que te pisoteen. Rosa lo decía sin rodeos. Él eligió su bando, Carmen. Y tú, por fin, elegiste el tuyo. Tenía razón. Aunque me doliera. De Luisa, ni noticias. Solo supe, por bocas ajenas, que habían terminado alquilando un piso pequeño, lejos de la zona donde vivían antes. Que los padres de ella no se adaptaban. Que las cuentas no les cerraban. Que las cosas no iban bien. ¿Me alegraba? No. No soy de esas personas que celebran el mal ajeno. Pero tampoco podía cargar más culpas que no me correspondían. Emociones e intonación. Aquí la voz de Carmen debe ser tranquila, pero firme. Ya no hay rabia ni tristeza. Solo aceptación y una madurez recién conquistada. Mientras tanto, mi pequeño apartamento se iba llenando de vida. Las paredes de cuadros que pintaba en el taller. La mesa de libros y papeles. La cocina de aromas de recetas que hacía solo para mí, sin críticas ni comentarios sarcásticos. Y el teléfono, de mensajes de Marta, de Rosa,
de nuevas personas que, poco a poco, aparecían en mi mundo. Incluso empecé a asistir a un grupo de lectura. Pequeño, modesto. Gente mayor como yo, compartiendo historias, cafés y, sin querer, acompañándose. Fue allí donde entendí algo que me había costado demasiado aprender. No hace falta tener una familia perfecta para sentirse acompañada. A veces, la familia la eliges tú. Una tarde, saliendo del grupo, Marta me invitó a caminar un rato por el parque. «No quiero que me malinterpretes», me dijo de repente, con esa franqueza que me hacía recordar a Rosa. «Pero me admira lo que hiciste». «¿El qué? ¿Vender la casa?», pregunté, sonriendo con ironía. «No solo eso», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Decidir, poner límites, pensar en ti. No todas las mujeres lo hacemos. Nos pasamos la vida cuidando de todos. Y cuando miras, no queda nada de ti». La miré en silencio. Sus palabras me atravesaron, porque en el fondo, ese había sido mi mayor miedo. Despertar un día y no reconocerme. Ser solo un reflejo de las necesidades de los demás. Emociones esta entonación. Aquí la voz de Carmen debe sonar con vulnerabilidad, pero también con una fuerza interna que crece. Es un momento de autoconciencia y alivio. Me tomó 66 años, admití, riendo suavemente. Pero sí, por fin entendí que si no me cuido yo, nadie lo va a hacer. Seguimos caminando en silencio bajo los árboles. La tarde caía, y el cielo de Madrid se pintaba de naranja y violeta. Por primera vez, en mucho tiempo, me sentí en paz. ¿Tenía todo resuelto? No. ¿Seguía extrañando a Lucas? Muchísimo. ¿Sabía qué iba a pasar con Daniel y Luisa? En absoluto. Pero lo que sí sabía era que por fin mi vida era mía. Y eso, después de todo, ya era suficiente. El otoño ya se notaba en el aire. Las hojas caían lentas sobre las aceras de Madrid y los cafés se llenaban de gente buscando refugio del viento frío. Me gustaba caminar esos días, observar los escaparates, el ir y venir de los transeúntes, los puestos de castañas humeantes en las esquinas. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. No era tristeza, ni culpa, era incompleto. Como si, a pesar de todo lo que había logrado, la venta de la casa, el nuevo apartamento, la independencia, todavía me faltara cerrar el círculo. Y lo entendí una mañana, tomando café en la terraza de mi salón, mirando las viejas postales que había encontrado en una caja de recuerdos. Eran de la Costa Brava. Cada una traía el aroma de un sueño postergado. Con Raúl siempre habíamos hablado de ir allí. Decíamos, cuando los niños crezcan, cuando tengamos tiempo, cuando estemos tranquilos. Pero ese cuándo nunca llegó. Los años se llenaron de compromisos, de obligaciones, de sacrificios. Luego, Raúl enfermó y ya no hubo tiempo. Ahora, ya no tenía excusas. Emociones e intonación. Aquí la voz de Carmen debe ser suave, melancólica al principio, pero con un matiz de determinación que se va instalando lentamente. El público debe sentir que es un momento íntimo, pero crucial. Esa misma tarde, sin pensarlo mucho, reservé un billete de tren y un pequeño hotel frente al mar. No era un gran viaje, ni unas vacaciones lujosas. Era un acto simbólico, un regalo pendiente, un cierre y un comienzo. Cuando se lo conté a Rosa, su reacción fue la de siempre. Pragmática,
directa, pero con ese brillo cómplice en los ojos. «Ya era hora, Carmen», dijo. «Te mereces ese viaje. Y más». Marta, al enterarse, me abrazó y me entregó un pequeño cuaderno de tapa dura. «Para que dibujes lo que veas», me dijo. «No importa si no sale perfecto. Solo disfrútalo. Emociones hasta entonación. Aquí, la emoción debe ser cálida, casi tierna. Carmen, por primera vez en mucho tiempo, recibe gestos de cariño sinceros, sin condiciones, sin manipulación. El día de mi partida desperté temprano. Preparé una maleta pequeña, ropa cómoda, el cuaderno, mis pinceles y una fotografía de Raúl, en blanco y negro, con esa sonrisa tímida que tanto extraño. Mientras el tren avanzaba por la campiña, sentí cómo el peso en mi pecho se aflojaba. El traqueteo suave sobre las vías, los campos dorados pasando por la ventanilla, el murmullo lejano de conversaciones ajenas. Todo me envolvía en una paz que casi me parecía desconocida. Llegué al pequeño pueblo costero al atardecer. Las calles eran de piedra, las casas blancas con tejados rojos. El aire olía a sal, a mar, a vida simple. Me instalé en el hotel y, sin perder tiempo, salí a caminar por la playa. Las olas rompían suaves contra la orilla. El cielo, teñido de naranjas y lilas, se fundía con el horizonte. Cerré los ojos, respiré hondo y, por primera vez en años, me sentí liviana. Me senté en la arena, abrí el cuaderno que me dio Marta y empecé a dibujar. No importaba si las líneas eran torpes, si los colores se salían. No lo hacía para exhibirlo. Lo hacía para mí. Emociones e entonación. Aquí, la voz debe ser pausada, con una suavidad casi meditativa, como alguien que finalmente se regala a sí misma un momento genuino. Mientras dibujaba, pensé en todo lo que había dejado atrás. La casa, los gritos, las miradas de reproche, las noches sin dormir, las dudas, y sonreí. No por venganza, no por superioridad. Sonreí porque estaba aquí, porque, a pesar del miedo, del dolor, del qué dirán, había elegido vivir. Esa noche, antes de dormir, me senté en el balcón del hotel, con la fotografía de Raúl en la mano. «Tardé», susurré al viento, «pero aquí estoy. Y por fin estoy bien». Y bajo las estrellas supe que, aunque me faltaran piezas, aunque el pasado pesara, aunque hubiera días de nostalgia, estaba empezando a sanar. Y eso ya era suficiente. Volver a Madrid después del viaje a la costa fue diferente. No lo sentí como regresar al caos, ni al pasado, ni siquiera como una vuelta a la rutina. Fue volver a mi punto de partida, pero siendo otra persona. Caminaba por las mismas calles, pero las miraba con otros ojos. Entraba en mi apartamento y ya no lo sentía vacío. Al contrario, ahora lo sentía mío. Sencillo, silencioso, sin grandes lujos, pero lleno de pequeños detalles que me recordaban que este espacio, por primera vez en mucho tiempo, era un refugio, no una prisión. El cuaderno de dibujos que me regaló Marta estaba medio lleno. No eran obras maestras, pero cada trazo, cada mancha de pintura, era un testimonio de que me estaba reconstruyendo. Los primeros días después de mi regreso, me dediqué a ordenar, a limpiar, a reorganizar. Pequeños gestos que antes se sentían obligatorios, ahora los hacía por placer. Rosa vino a verme a los pocos días.
Te veo cambiada, dijo cruzando los brazos y escaneándome con esa mirada suya, práctica, sin filtros. Hasta caminas distinto. Reí suavemente. Puede ser. Creo que por fin estoy aprendiendo a caminar para mí, y no para los demás. Ella me observó en silencio. Luego asintió. Me alegra. Ya era hora, Carmen. Pasamos la tarde charlando, riendo, compartiendo anécdotas. Hablamos de Marta, de su perro Toby, de los paseos por el parque. Por primera vez, la conversación no giró alrededor de Daniel, ni de Luisa, ni de reproches. Pero, inevitablemente, ellos volvieron a mi mente. No había vuelto a saber nada de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni noticias. Al principio me costaba. Me despertaba en mitad de la noche pensando en Lucas, en si estaría bien, en si me extrañaría. Pero aprendí a no buscar lo que me negaban, a no forzar vínculos que, por ahora, no estaban listos para sanar. Una tarde, mientras paseaba por el barrio, me crucé con Marta. Iba con Toby, como siempre, que corrió hacia mí moviendo la cola como si no me hubiera visto en años. Nos sentamos en un banco al sol de otoño y hablamos de todo y de nada. ¿Sabes?, me dijo Marta, jugueteando con la correa del perro. A veces creo que la vida no nos quita cosas, nos vacía las manos a la fuerza, para que podamos sostener otras. La miré, procesando sus palabras. ¿Y si no quiero sostener nada más?, pregunté, sincera. Ella sonrió, con esa mezcla de ternura y ironía que la caracterizaba. Entonces, no lo hagas, pero que sea tu decisión, no de otros, ni de la culpa, ni del miedo. Esa noche, en casa, me senté junto a la ventana. Miré la ciudad iluminada y pensé en todo lo que había dejado atrás. La casa, las humillaciones, las discusiones, pero también los miedos, las inseguridades, el peso de complacer a todos. Y por primera vez, me permití pensar que quizás, solo quizás, el futuro no era tan amenazante, que aún quedaban cafés por compartir, caminatas por descubrir, historias por escribir y, tal vez, nuevas personas por conocer. La vida no se me había terminado, solo había cambiado de forma. Cerré los ojos, respiré profundo y, al fin, me permití sonreír, sin culpa. Los días se deslizaban con calma y por primera vez en muchos años no los vivía esperando un desastre. No tenía que caminar de puntillas en mi propia casa, ni medir cada palabra, ni anticipar reproches escondidos tras sonrisas falsas. Pero aún así, había algo que me costaba más que todo lo anterior: permitirme confiar otra vez. Me había prometido que esta nueva etapa sería solo para mí. Nada de complicaciones, nada de expectativas ajenas, nada de gente que me hiciera sentir pequeña. Pero la vida tiene un extraño sentido del humor. Todo empezó una tarde, en el taller de pintura. Hacía varias semanas que asistía a las clases. Me había acostumbrado a los rostros, a las charlas, al olor de los óleos y las telas. Pero ese día, el profesor presentó a un nuevo alumno. «Os presento a Alejandro», dijo. «Recién jubilado. Quiere probar si la pintura es tan terapéutica como dicen». El hombre, de unos 60 y pico, cabello gris, mirada serena, sonrisa discreta, se presentó con una sencillez que me descolocó. Me limité a sentir,
sin prestarle demasiada atención. No tenía interés en abrir mi vida a desconocidos. Pero, al final de la clase, el destino o el azar decidió otra cosa. «Tu cuadro me gusta», dijo Alejandro mientras recogía sus pinceles. «No por cómo está pintado, sino por lo que transmite». Lo miré con cierta desconfianza. No estaba acostumbrada a los halagos sinceros. Los de Luisa siempre venían con segundas intenciones. «Transmito torpeza, entonces», respondí, con una sonrisa seca. Él rió suavemente. «Transmites valentía, y eso no es fácil de ver en un lienzo». Los días siguientes, Alejandro se convirtió en parte del grupo. No era invasivo, no hacía preguntas personales, solo pintaba, escuchaba, y de vez en cuando se acercaba a mí, siempre con respeto, con esa distancia prudente que tanto valoraba. Y yo, sin darme cuenta, comencé a bajar un poco la guardia. Primero eran charlas sobre arte, después sobre la ciudad, los parques, las cafeterías escondidas, y un día sobre la vida, sobre los hijos, sobre los errores, sobre las cicatrices que no siempre se ven. Él también venía de una historia compleja, una vida llena de compromisos, de silencios, de decisiones tardías. Me reconocía en sus palabras, y por primera vez no me sentí juzgada. No fue un romance, ni lo es todavía. Es compañía, caminatas por el parque, charlas largas, silencios cómodos, la certeza de que no debo nada, no tengo que fingir nada, no necesito dar explicaciones. Y, quizás, solo quizás, la puerta que cerré por miedo no está tan sellada como creía. Una tarde, al despedirnos en la entrada de mi edificio, Alejandro me miró y dijo algo que me dejó pensando. «No hay prisa, Carmen, pero me alegra ver que ya no caminas encogida. Caminar erguida también es una forma de valentía». Sonreí. No respondí. Pero al subir las escaleras entendí que sin querer ya había empezado a hacerlo. Caminar erguida. Con miedo, sí, pero también con dignidad. Y la vida, a veces, premia los pasos valientes. Los días se acortaban. El invierno empezaba a quisiera asomar en las calles de Madrid. Las hojas secas ya casi no quedaban. Los abrigos colgaban de los percheros. Los cafés humeaban en los ventanales empañados. Y yo seguía descubriendo esa nueva versión de mí misma. Una versión que no buscaba complacer, que no necesitaba pedir permiso, que después de tanto tiempo viviendo para los demás, al fin, elegía. Alejandro seguía presente, sin presionar, sin invadir, simplemente estaba. Las caminatas se volvieron parte de la rutina. El café después de las clases de pintura. Las conversaciones largas, llenas de pausas cómodas, donde no había que rellenar los silencios, porque el silencio ya no me incomodaba. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, él lo dijo. Sin rodeos, pero sin urgencia. «Me caes bien, Carmen. Y no solo como compañera de pintura. No quiero presionarte ni incomodarte. Solo quería que lo supieras». Me detuve. Miré los árboles desnudos, las luces encendiéndose en las calles, el aire frío rozándome la piel. Durante años esas palabras me habrían asustado, pero esta vez sonreí. «Gracias», dije. «No estoy buscando nada. No sé si quiero algo,
Pero me gusta cómo estamos. Me gusta la paz. Me gusta no tener que fingir. Alejandro asintió. No insistió. No forzó. Eso es suficiente, respondió. Y lo fue. Esa noche, al llegar a casa, preparé té. Me senté en mi pequeño salón, rodeada de mis plantas, mis libros, mis pinturas, y supe que por primera vez estaba permitiéndome algo que creía perdido. Abrir una ventana. No una puerta. No todo el corazón. Pero una rendija. Y eso ya era mucho. No tenía la certeza de a dónde llevaría eso. No necesitaba tenerla. Lo importante era que después de años de vivir con miedo, con resignación, con el peso de los demás sobre mis hombros, ahora elegía yo. Elegía con quién compartir mi tiempo. Elegía qué abrir y qué no. Elegía, finalmente, vivir. El resto vendría cuando tuviera que venir. Y por primera vez, estaba bien con eso. A veces pienso en todo lo que pasó y me resulta irreal. Si alguien me hubiera dicho, hace un año, que vendería mi propia casa, que me alejaría de mi familia, que rompería las cadenas de décadas de silencio, me habría reído. Amargamente, claro, porque no me creía capaz. Pero aquí estoy. Sigo viviendo en mi pequeño apartamento. No necesito más. No busco más. Las paredes siguen llenas de mis cuadros. Las plantas, de ver de nuevo. El cuaderno de dibujos, cada vez más completo. Mis pasos, por fin, se sienten míos. De Daniel, sé poco. A veces, muy de vez en cuando, llega un mensaje frío, cordial, sin profundidad. Sé que sigue con Luisa. Sé que su vida no es fácil. Sé que Lucas crece. Lo extraño. Me duele. Pero aprendí que amar no significa soportarlo todo. Que la maternidad no implica sacrificarte hasta desaparecer. Aprendí, por fin, a elegir. Con Alejandro, las cosas avanzan, a su ritmo. No somos pareja. No hay etiquetas. Solo compañía. Conversaciones. Caminatas. Silencios que no pesan. Y eso, para alguien como yo, es suficiente. A veces pienso en Raúl, en todo lo que postergamos, en lo mucho que me habría gustado que viera esta versión de mí. Me gusta pensar que, de algún modo, lo hace. Los domingos, cuando camino por el parque, me siento en un banco. Miro a la gente pasar, a los niños reír, a los perros correr, a las parejas discutir, a los abuelos caminar despacio. Y sonrío, no por venganza, no por orgullo. Sonrío porque, después de tanto dolor, de tanta entrega mal entendida, de tanto miedo, encontré algo que creía perdido. No un lugar físico, no una casa, no un apellido. Encontré mi sitio, dentro de mí. Y, después de todo, ese es el único lugar al que, de verdad, siempre quise pertenecer.